información. 4 en Canal 4. De noticias de la semana. Como todos los viernes, vamos a hacer un detalle de ellas, de las más importantes, y las vamos a ir desarrollando. Vamos a la presentación de las mismas. Nicaragua sigue dentro de un círculo mortal al que nadie parece poder romper. México, de la mano de López Obrador, tiene la posibilidad de llegar a una buena relación con Estados Unidos. La Cámara de Senadores trata la ley de despenalización del aborto ya aprobada en diputados. La Iglesia Católica reaccionó tarde sobre la despenalización del aborto o confiaba en un fallo distinto en la Cámara de Diputados. Acciones contra Daniel Ortega y ya suman más de 350 muertos. Bueno, ya nos estamos acercando al trimestre prácticamente desde que comenzaron las primeras manifestaciones del pueblo de Nicaragua pidiendo que se retire del gobierno Daniel Ortega, quien está a su cargo desde hace ya 11 años. Estas manifestaciones se han desarrollado durante todo este tiempo con distinta intensidad y ha llevado a que ya tengamos 87 días, en realidad se cumplen hoy, y ya llevan más de 350 muertos, porque las manifestaciones, si bien empezaron en una forma pacífica, empezaron a ser reprimidas posteriormente por el gobierno de Ortega, lo que llevó a que justamente se elevara manifestación a manifestación, se vaya elevando la cantidad de muertos y heridos. Se hablan más de 1.200 heridos y 350 muertos. Ante semejante manifestación en toda Nicaragua, la OEA ha enviado a representantes para que vean in situ la situación y hagan una evaluación de la misma, lo mismo que la Convención Internacional de Derechos Humanos. Las dos coinciden en que en una síntesis de que hay que llevar las armas a las urnas. O sea, es un juego de palabras en el hecho de que quieren decir la única forma de esto se solucione es adelantar las elecciones que están recién programadas para el 2020. Ortega propuso adelantarlas hasta el 2019, al 2019, pero la oposición, que realmente no está dirigida por un grupo específico o un partido específico, sino que es la ciudadanía que ha salido a las calles, apoyada por supuesto con algunos partidos, pero no uno en particular. O sea, todo el país está disconforme por la situación económica, por esta forma de tiranía, de dictadura que está ejerciendo el que fuera en otrora comandante de las fuerzas que lucharon justamente contra un tirano de hace ya más de 40 años atrás. Así que bueno, habíamos visto, haciendo un repaso de la política internacional, habíamos visto la semana pasada la situación de Nicaragua. Se sigue manteniendo dentro de los mismos parámetros, la Iglesia que quiere intervenir, Ortega que no le da respuestas tampoco a la Iglesia, y la Iglesia los apoya a estos grupos haciendo manifestaciones y a su vez misas en distintas iglesias pidiendo por la solución del conflicto. En síntesis, la situación sigue con marchas que son reprimidas con violencia, con manifestaciones que ahora más que nunca, más que en los últimos tiempos, la Iglesia apoya,
Y bueno, veremos cómo se desarrolla todo a continuación, porque en la OEA es como que, a excepción de Venezuela, que sostiene, como sostiene Ortega, de que lo que se busca es un golpe de Estado, los demás integrantes de la Organización de Estados Americanos le piden a Ortega de que llame a elecciones anticipadas y que le dé una solución, y si es como él dice, que el pueblo en realidad lo apoya y que estos son todos manifestaciones pagadas por gobiernos extranjeros que lo quieren hacer caer, bueno, va a tener la oportunidad de ir a las urnas, que lógicamente estarán controladas por organismos internacionales, y seguirá en el poder si es reelegido o no, que es lo más probable, porque las manifestaciones son multitudinarias y ahora, además de la iglesia, se ha sumado el empresariado haciendo lockouts, o sea, cierres de las mismas empresas, haciendo huelga los mismos empresarios para forzar a que Ortega deje el poder. Este es el panorama de lo que sigue en Nicaragua. A continuación vamos a hacer un repaso sobre lo que ha pasado esta semana en Brasil con el tema de Lula, y vamos a hablar sobre las elecciones de México que se llevaron a cabo el domingo anterior, y con eso cerramos el panorama internacional de noticias. Vamos a la presentación del siguiente tema. El lograr solucionar sus temas urgentes con el país del norte le daría la posibilidad de afrontar los problemas internos con mayor fuerza. Bueno, López Obrador, como habíamos visto la semana anterior, tuvo una respuesta en las urnas totalmente favorable, un 53% del pueblo lo eligió en forma legítima. Si bien López Obrador viene de un desprendimiento del PRI, que fue un partido que gobernó durante casi 70 años, con una breve interrupción de 10 años en el 2000 al 2011, gobernó México durante todo ese tiempo. López Obrador primero produjo internas dentro de ese partido que lo llevaron a que se fuera del mismo y le hiciera oposición con este nuevo partido que ha formado, que se llama Morena, que es el Movimiento de Renovación Nacional. Bueno, ha ganado, va a ser ungido como presidente el 1 de diciembre. ¿Qué es lo importante ahora? La transferencia de este poder, que felizmente se está haciendo de una forma armónica. O sea, el presidente actual, que va a pasar a ser expresidente, lo está acompañando en los planteos que está haciendo, parece estar de acuerdo. O sea, Peña Nieto venía muy castigado, llamémosle así, por toda la situación que ya la enumerábamos en un programa anterior, que tiene que ver con su relación desgastada con Estados Unidos, con esa presión continua que le ha puesto Donald Trump en los últimos años. Y bueno, López Obrador está tomando las cosas con un sentido como barajemos, demos cartas de nuevo y empecemos a hablar otra vez. ¿Por qué? Porque si bien se lo considera como un hombre de izquierda y más bien populista, no tiene nada que ver con su postura, no tiene nada que ver con el populismo, por ejemplo, que ha ocurrido en Venezuela, y del cual lógicamente Estados Unidos está totalmente en contra. Entonces lo que quiere es conciliar con Estados Unidos, llevar a una buena relación que le dé tiempo como para poder organizar su propio país de una manera tal de que la gente tenga trabajo, esté en una situación cómoda y no se vea necesitada de emigrar hacia otros países. Fundamentalmente siempre el primero fue por sus 3.000 y pico kilómetros que tienen de fronteras, y bueno, y la bonanza supuesta que existe en Estados Unidos. La mayoría de los mexicanos emigran hacia ese lugar.
Es un tema que ya lo habíamos tratado en otros programas anteriores, y que el presidente ahora se encuentra, el nuevo presidente López Obrador, está tratando esta semana, justamente próxima, se va a reunir con enviados del gobierno de Estados Unidos, acompañado por Peña Nieto, que va a ser el expresidente a partir de diciembre. O sea que juntos, el que está ahora y el que fue elegido para seguir más adelante, van a recibir a los enviados de Trump para ver de qué forma se puede llegar a una solución que les dé el tiempo suficiente como para que juntos lleguen a un acuerdo. Y por otro lado, ese tiempo suficiente, que es, lógicamente, no es cuestión de días ni de meses, es tratar de organizar el país de una manera tal de que haya más trabajo, de que seguir perteneciendo al Tratado del Atlántico Norte. Estados Unidos le interesa que México esté. En el programa anterior les había recordado, México, el 80% de la producción que se exporta de México va a Estados Unidos. Entonces hay intereses en común de los cuales seguramente México va a sacar su provecho y Estados Unidos pondrá sus pautas. Pero el grave problema de México es los cárteles de droga que dominan a ciudades completas, que se han incorporado a la política en forma clandestina, por supuesto, y tienen, por medio de sobornos, a muchos políticos comprados, y que le permiten justamente que esa actividad se lleve prácticamente sin un control, que el Estado pueda hacerlo en forma eficiente. Entonces, López Obrador, apoyado por el presidente Peña Nieto, va a recibir esta semana a los integrantes que envía Donald Trump, como para perfilar una política económica que le permita salir de este aprieto. Por otro lado, también Peña Nieto nunca tuvo una participación con los países del sur, o sea, con América del Sur, cosa que López Obrador quiere revertir, quiere encontrar en los países que tienen una afinidad ideológica, poder emprender juntos alguna forma de unión que les permita crecer y competir en una forma más intensa con los países, sobre todo con los países europeos. Bueno, ese es el panorama internacional de las últimas noticias en cuanto a Nicaragua y en cuanto a México. Por otro lado, en Brasil esta semana hubo un cimbronazo de orden jurídico, porque un juez determinó de que Lula fuese puesto en libertad. Dentro del mismo día, a las 2 horas nomás, el juez Moro, que está de vacaciones, emitió una orden revirtiendo esa decisión del otro juez. Entonces se produjo, como ya estamos acostumbrados a ver también acá en la Argentina, se produjo problemas de índole legal. Unos están de acuerdo en que le correspondería la libertad, otros que no, y lógicamente es toda una cuestión política. En este momento Lula sigue siendo el candidato favorito con un 38% de los votos para las próximas elecciones, que ya falta muy poco, es en octubre. Y de acuerdo a las últimas novedades que hay con ese tema, parece ser que puede ser candidato, que la Constitución se lo permite, de que mientras no esté juzgado, no se lo haya encontrado culpable de algún delito, juzgado y sentenciado por él mismo, Lula da Silva puede ser candidato. O sea, sería un candidato estando en la cárcel. Pero así todo, en este momento es quien tiene mayor representatividad del pueblo, ya les digo, con un 38%. El candidato de Temer, que es el actual presidente, tiene el 1%, o sea, nada. Evidentemente el pueblo está buscando también volver a las épocas de bonanza que llevó a cabo Lula da Silva en sus mandatos. Vamos a
a un corte y continuamos con los temas elegidos para hoy. Un, tres, dos. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Neo Zoo, nueva tienda de mascotas y consultorio, alimentos balanceados, accesorios, pet shop, acuario, aves y roedores, consultas y vacunación. Te esperamos a partir de este domingo en el hipermercado Anselmi. Tu mascota es tu familia y en Neo Zoo vas a encontrar lo mejor. Parrilla y roticería Los Cuatro Hermanos. Jueves menú de pescado, empanada, fritanga, chupín, boga de espinada, todo con ensaladas. Reserva al teléfono 443-911 3564-654298. No te olvides, te lo vas a perder. Señorita, ya tiene su préstamo aprobado. Ahora podés hacerte la película completa. Bancor presenta Rápidos y Fabulosos. Saca tu préstamo de hasta 800.000 pesos de una en la concesionaria. Esquiva todos los trámites y llega más rápido a tu 0 kilómetro con Bancor. ¿Qué sucede si en senadores se piden cambios o se rechaza la ley de despenalización del aborto? La ley de despenalización del aborto venimos ya tratándola durante bastante tiempo y en este momento, como ustedes ya sabrán, habrán leído y si nos escuchan en este programa, hemos desarrollado este tema en varias oportunidades. En este momento se encuentra, ya pasó por la Cámara de Diputados, donde fue aprobada. Recordemos que en ese momento, 2 días antes, no se sabía qué iba a pasar porque los diputados estaban en una forma muy pareja, las decisiones por el sí y por el no, y se terminó definiendo prácticamente en la noche en que se determinó y se ganó por el sí, pero ahí nomás, cabeza a cabeza sería en el turf. Bueno, de esa manera pasó a la Cámara, al Senado, en la Cámara de Senadores, donde se está tratando en este momento. Yo me preguntaba qué pasa, o sea, es algo que quisiera compartir con ustedes. Sí, bueno, ya pasó, como les decía recién, diputados, ¿qué pasa ahora en senadores? ¿Qué pasa si hay distintas opiniones? Bueno, el envío de toda ley tiene sus trámites, por supuesto, de acuerdo a dónde comienzan y si son aprobados o reprobados o corregidos. En este caso, si la ley se aprueba en la Cámara de Senadores, tal cual fue redactada en la Cámara de Diputados, y así fue enviada a la Cámara de Senadores, los senadores ahora están escuchando nuevamente todos aquellos participantes que tienen opiniones sobre el tema, tienen en realidad 7 minutos para hablar cada uno, porque son muchísimos, lo que va a llevar bastante tiempo, y cada senador tendrá también su opinión personal, como ya hemos visto que algunas de ellas son contrarias a los mismos integrantes de su bloque. O sea que hay gente del kirchnerismo, por ejemplo, que piensa por el sí, y hay gente del kirchnerismo que piensa por el no, y así también dentro de Cambiemos, que también tiene sus diferencias. Si les decía recién, si se aprueba tal cual fue enviada por diputados, la ley pasa al Poder Ejecutivo, o sea a Macri,
para su aprobación. Macri ya dijo de que no la vetaría, salga por el sí, salga por el no, es la decisión de las cámaras los que tienen que resolver y que él no va a actuar. Si sale por el sí en senadores, salió por el sí en diputados, él la va a firmar y esa ley se va a poner en funciones. Si llegara a ver ahora en senadores, que es lo que se está debatiendo, vuelvo a insistir, llegara a ver que es muy probable, ocurre con muchas leyes, que los senadores ven algunos puntos, quizás con más tiempo, porque ya pasó antes por diputados, hacen sus análisis y ven que hay que corregir algunos puntos y que es importante que así suceda. Entonces puede pasar de que vuelva a diputados con las correcciones que le hacen los senadores. ¿Qué pasa en ese caso? Si diputado considera que esas correcciones están bien hechas y las comparten, vuelve al Senado y se la aprueba y pasa de nuevo al presidente, que es la instancia que les decía recién. Pero puede ocurrir de que el Senado no la apruebe, o sea, directamente no que le haga reformas, que diga que gane el no. Si gana el no, recién se vuelve a tratar en las próximas sesiones legislativas, o sea, recién el año que viene. Y se volverá a presentar en diputados, posteriormente en senadores, y se vuelve a dar lo mismo que está ocurriendo ahora. O sea que, tanto para aquellos que están por el sí como aquellos que están por el no, la última palabra todavía no está dicha. ¿Por qué? Porque puede darse de que haya reformas que haga diputados y que después, senadores y que después diputados no estén de acuerdo y ahí quede trabada la ley. O puede ser que se voten en negativo y directamente vuelve a la Cámara de Diputados para tratarse recién el año que viene. Vamos a ver qué ocurre. En el próximo segmento les quería hacer un análisis justamente sobre esto, sobre aquellos que están de acuerdo con el no a la despenalización del aborto, y dentro de ellos, como líderes, digamos, la Iglesia, fundamentalmente la Iglesia Católica, y que, visto desde algún punto de vista, ha reaccionado tarde. Vamos entonces a la presentación del próximo bloque. Mientras se discute en el Senado la ley de despenalización del aborto, la Iglesia salió con fuerza a tratar de imponer su posición. Bueno, la representación de la Iglesia Católica, o sea, sus obispos, es como que, desde mi punto de vista, y algunos lo comparten, algunos periodistas especializados, aquellos que hacen análisis sobre estos temas, sin tener en cuenta la opinión personal, ¿no? Lo estoy diciendo desde un punto de vista objetivo. Da la sensación como que la reunión de la decisión que tomaras diputado la tenían casi como descontada de que iba a ganar el no. Y realmente es lo que se veía un mes antes de ser tratada en diputados y desde que empezaron a desfilar todos los que opinaban y que daban su opinión al respecto, ¿no es cierto?, desde médicos, especialistas, sociólogos, psicólogos, aquellas mujeres que habían sufrido la necesidad de un aborto. Bueno, todo eso ya lo hemos visto, está muy publicitado, llamémosle así, se lo ve continuamente, las manifestaciones por uno o por otros, por el sí o por el no. La Iglesia Católica da la impresión de que descontaba de que en diputados ya se terminaba la intención de la despenalización de la ley y no hizo el esfuerzo de convencer a sus propios creyentes, a sus fieles, de que era necesario salir a la calle y pelear por el no, como sí lo hicieron las agrupaciones que peleaban por el sí, con sus pañuelos verdes, inundaron las calles del país, nuestra propia ciudad, que es una ciudad chica, pero también tuvo su movimiento representativo, se reunían en la plaza cívica, caminaban algunas cuadras del centro, y lógicamente en las ciudades grandes eran manifestaciones multitudinarias. Acá estamos viendo imágenes de aquellos que están por el no, representados por los pañuelos celestes, los del sí por los pañuelos verdes. Cada fracción ha tomado un color que los representa. La Iglesia Católica ahora es como que ha caído en la cuenta de que
media batalla, que es diputados, ya está perdida porque se votó por el sí, ajustadamente, pero se votó por el sí, y bueno, queda senadores, como les comentaba recién, y en senadores las encuestas nos marcan más o menos lo mismo que pasaba en diputados. Viene muy apretado el score, llamémosle así, de quienes van a votar por un sí o por un no. Entonces es como que han salido a la calle, han remontado a sus fieles a que demostraran lo mismo que hacen la gente que está de acuerdo por el sí, la oposición a esta ley. Recordemos de que esta ley, porque es importante esto desde mi punto de vista, porque es como que pareciera de que si la ley se pone en vigencia, todas las mujeres fueran a abortar y nadie más quisiera tener hijos. Esta ley lo que habla, aparte de muchos ítems que son necesarios poner en práctica, fundamentalmente su nombre es la ley de despenalización del aborto. O sea, en este momento una mujer que hace un aborto clandestino porque no tiene una enfermedad que así lo amerite, porque no corre riesgo su vida, o por, bueno, todas las causas que hay, que sea una persona que no está bien de la cabeza, o alguien con síndrome de Down, o lo que fuese, y quiere hacerse un aborto, aquellos que no los protege estas excepciones, pueden ser detenidas y puestas presas. Estas mujeres, en realidad, la ley está vigente desde hace mucho tiempo, y hay solo 2 casos que han sido realmente condenadas estas mujeres y han ido a la cárcel, siendo de que aquellos de que están a favor del aborto dicen de que la cantidad de abortos clandestinos que hay son más de 500.000 por año. Bueno, todas cifras de que son muy difíciles de certificar. Parecería de que yo estoy en contra de lo del sí, pero las cifras que dan los del no también son imposibles de controlar. O sea que cada uno esgrime cifras de que son las que han sacado de acuerdo a su tendencia también, ¿no es cierto? Entonces no son tan confiables. Lo que sí es cierto, que hay un negocio clandestino que atiende a todas estas mujeres que quieren abortar. Y lo que hace la ley es despenalizar justamente el aborto, de que la mujer no vaya presa por abortar y que tenga todo el derecho de hacerlo, y no de que termina de salir de la clínica o del lugar donde vaya y termina presa. Esa es la parte fundamental de la ley, pero lógicamente sería muy fácil decidir sobre eso. El tema es mucho más profundo, es por qué se necesita llegar a ese extremo del aborto, por qué no se lo puede prevenir con más eficiencia de lo que se está haciendo ahora. Y yo recién les comentaba el tema de la Iglesia, en el hecho de que, como vio ya perdida la mitad de la batalla y queda este tiempo en senadores para pelearla, es como que ha salido en la misma homilía del 9 de julio en Tucumán, donde no estuvo el presidente Macri, pero sí la vicepresidenta Michetti. El obispo salió, como decimos vulgarmente, con los tapones de punta contra la ley del aborto, en una intención, en el momento, lógicamente, dentro de la Catedral de Tucumán, estaba dentro de su homilía la protección de los más débiles, la vida de los niños, y que hay que apostar por las 2 vidas y no elegir por una. Y después el llamamiento a la manifestación en distintas ciudades, en las calles, sobre este tema, que se hizo en todo el país, y es lo que se está viendo actualmente, donde las manifestaciones son muy llamativas. Pero, como les decía recién, no es solamente el tema si es penal o no es, si se la puede penalizar a la mujer o no. Hay un montón de temas que están dentro de esta ley
y que tienen que ver fundamentalmente con la educación. Y ahí hay un contrasentido en la formulación que hace la Iglesia. ¿Por qué? Porque en este momento en que la ley ha llegado a un punto álgido donde está ahí al extremo de la decisión, salen a pelear por el no, y para llegar al no es necesario tener una cultura de una formación, de información, de escuela sobre el tema del aborto, y que es necesario justamente, ya que utilicé el nombre escuela, comenzarlo desde la escuela, desde la educación misma, desde el comienzo de la educación, y en forma llana, no con eufemismos, sino a los chicos, no les voy a decir en jardín, en primero o segundo grado, pero a los chicos del secundario, no le podemos hablar como en mi época se hablaba, las chicas afuera que vamos a hablar con los muchachos. Entonces todas las chicas salían del curso y un profesor, que era un médico, nos hablaba sobre la reproducción, pero sobre los cuidados, pero no especialmente sobre el tema del aborto. Bueno, todo eso ha pasado, han pasado los años, las cosas han cambiado. Hoy los chicos empiezan sus relaciones sexuales de una temprana edad, 14, 15 años. Entonces, hay que quitarse la venda que nos cubre los ojos, y la realidad es otra, y hay que afrontarla de esa manera. Entonces la Iglesia se opuso siempre a la educación sexual, así, en forma descarnada, hablando de igual a igual con los chicos. Se opuso siempre de que no se lo diera en los colegios secundarios, o se lo diera dentro de tales parámetros, de esto se puede hablar, de aquello no, y la realidad nos ha llevado a ver de que le hablamos de cosas a los chicos que en muchos casos saben más que nosotros. Lo que sí hay que hablarle es la forma de cuidarse, que tiene que ver con todo, con un sistema de educación. Entonces, ahora lo necesario es esperar una vez que pasa con lo de la ley, pero fundamentalmente hacer hincapié en la educación, en este caso la educación sexual. La educación sexual como para que no se llegue a la necesidad de un aborto. Eso es lo principal. El sí o el no no va a ayudar a que haya más o menos aborto. Quienes quieren abortar de una manera u otra lo van a hacer. Lo que se necesita es que la gente esté preparada e instruida, las mujeres fundamentalmente y los hombres más también, de que no es necesario llegar al aborto. Hay muchos métodos anticonceptivos sin necesidad de llegar a este último extremo. Bueno, ya me he excedido unos minutos de mi programa, les agradezco su atención y nos encontraremos el viernes próximo para desarrollar algunas de las noticias más importantes de la semana. Muchas gracias por su atención.